Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a continuar con la crítica al diplomado en juicio de amparo que está difundiendo las Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el tercer video de la serie. Para aquellos que no me conozcan, les comento, mi nombre es Juan Carlos González Cancino y hemos venido haciendo críticas a este diplomado. Este viene siendo el tercer video. En esta ocasión, el diplomado o la exposición va a versar sobre el tema de la interpretación. Vamos a ir viendo en la exposición que se van a ir haciendo planteamientos de diversas teorías respecto de la interpretación jurídica. Vamos a ver en un primer momento la teoría cognitiva, también vamos a ver las teorías escépticas y una teoría intermedia. Considero conveniente que veamos, aunque sea una breve definición de cada una de estas teorías para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, la teoría cognitiva sostiene que la interpretación es una actividad de tipo cognoscitivo. Interpretar es verificar empíricamente el significado objetivo de los textos normativos o la intención subjetiva de sus autores, típicamente la autoridad legislativa. Esto equivale a decir que los enunciados de los intérpretes, entre paréntesis el texto T, significa S, son enunciados del discurso descriptivo, o sea, enunciados de los cuales puede comprobarse la veracidad o la falsedad. Esto en el libro de Ricardo Guastini. Ahora, las teorías escéptica o la teoría escéptica sostiene que la interpretación es una actividad no de conocimiento, sino de valoración y de decisión. Esta teoría se funda sobre la opinión de que no existe algo así como el significado propio de las palabras, ya que toda palabra puede tener el significado que le ha incorporado el emitente o el que le incorpora el que la usa, y la coincidencia entre uno y otro no está garantizada. Y la teoría intermedia sostiene que la interpretación es a veces una actividad de conocimiento y a veces una actividad de decisión discrecional. Una disculpa, aquí hubo un error en la transcripción, pero bueno, continuemos. ¿Qué le faltó a la exposición? En este caso del maestro Miguel Casillas. Pues bueno, él nos va a hablar de diversas teorías, nos va a hablar de diversas escuelas, pero lo que faltó fue la perspectiva de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución adopta una postura respecto de estas teorías, aporta un concepto de interpretación. Es decir, para la Constitución, la labor interpretativa tiene unas características particulares, pero de eso no se habló en la exposición. Entonces, quiero que empecemos esta nueva etapa de la crítica que estamos haciendo una distinción. Distingamos entre interpretar la Constitución e interpretar jurídicamente la Constitución, porque no es lo mismo. Si se fijan, en la segunda opción estamos diciendo que la interpretación no solamente va a recaer sobre un objeto jurídico, en este caso una norma de rango constitucional, sino que además esa labor interpretativa se tiene que ajustar a criterios jurídicos. Entonces, esta distinción va a ser muy importante a lo largo de toda la exposición, así que te pido que la tengas en mente. Ahora, ¿qué es interpretar? Para eso vamos a recurrir al diccionario. En este caso, vemos que aquí la Academia Española nos da diversos significados de la palabra interpretar. Una primera acepción es explicar o declarar el sentido de algo, también es traducir, es explicar acciones, dichos o sucesos, concebir, ordenar, expresar, representar una obra teatral, ejecutar una pieza musical, ejecutar el baile con propósito artístico, en derecho, determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. Ahora, ¿cuál es el factor común de todos estos sentidos, de todos estos significados? Y ese factor común es que todas esas conductas, todos esos, por ejemplo, explicar, traducir, explicar, representar o determinar, hacen referencia a conductas humanas, ¿sí? Y ahora, ya que hemos identificado que todos esos significados aluden a conductas humanas,
hay que formularnos esta pregunta. ¿Es posible regular la conducta humana denominada interpretar? Y para ello vamos a consultar el Código Civil, a ver si encontramos algunas disposiciones que nos den luz al respecto. Y en un primer momento encontramos el artículo 19, que dice: las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Otras disposiciones del Código Civil, por ejemplo el artículo 1302, dice: toda disposición testamentaria deberá entenderse en sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda sobre la inteligencia o la interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pudiera rendirse por los interesados. Entonces, como vemos, aquí estamos encontrando disposiciones que regulan esa labor interpretativa. Y es más, incluso en el Código Civil vamos a encontrar un apartado exclusivo para el tema de interpretación. Y así tenemos artículos como el 1851, que dice: si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Artículo 1852. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberá entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Artículo 1853. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Artículo 1854. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Entonces, como podemos ver, sí tenemos diversas disposiciones, incluso aquí siguen los artículos, en 1855, 56, 57, el 1859, que hace incluso que estas disposiciones de los contratos se apliquen a otros actos jurídicos. Entonces, la realidad es que sí encontramos disposiciones del derecho positivo que regulan la conducta de la interpretación. Entonces, estos son algunos ejemplos que vamos a encontrar en el Código Civil. También vamos a encontrar algunos ejemplos más en el Código Fiscal. Aquí recuerden, las disposiciones fiscales que establezcan las cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Las otras disposiciones fiscales. Entonces, a esa pregunta que formulábamos en un inicio, ¿es posible regular la conducta humana denominada interpretar? Y la respuesta es que sí. Ahora, ya habíamos hecho esa distinción de esa frase al inicio, ¿no? De interpretar la Constitución e interpretar jurídicamente la Constitución. Entonces, aquí estamos viendo que la interpretación va a tener un objeto sobre el cual va a recaer, sobre el cual se va a realizar esa actividad. Y aquí podemos tener distintas opciones. Se puede interpretar la Constitución, la ley y el tratado. Ahora, no todas las interpretaciones que hagamos de esos documentos, de esos textos, van a ser interpretaciones jurídicas. Porque podemos hacer una interpretación sociológica del texto constitucional, también podemos hacer una interpretación histórica de la Constitución, por ejemplo, de 1917. O podemos hacer una interpretación desde la psicología de masas de la Constitución, como la que habíamos visto en videos pasados en los que se hablaba que no se consideraba obligatoria o una Constitución vinculante. Ese es un enunciado descriptivo propio de la psicología de masas, pero no es una interpretación jurídica, porque ya vimos que desde la interpretación jurídica hay disposiciones ya desde la Constitución de 1917 que establecen la plena obligatoriedad de la Constitución. Igual va a pasar con la ley. Vamos a poder hacer distintas lecturas, distintas interpretaciones de la ley desde distintas disciplinas o saberes, como puede ser la sociología, la historia, la psicología de masas. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta? Que a pesar
de que el objeto sea el mismo, a pesar de que el objeto sea una norma jurídica, no toda interpretación de ese texto normativo va a ser jurídica. Va a ser interpretación jurídica aquella que se ciñe, aquella que observa los lineamientos que el propio derecho da para esa labor interpretativa, porque ya vimos que el derecho sí puede regular, y de hecho lo hace, la labor del intérprete. Entonces ya vimos, por una parte tenemos los objetos materiales y también tenemos los objetos formales. Esto ya lo hemos venido mucho hablando con el tema de la metodología jurídica. En los primeros videos, en el 1 y el 2, abundamos más respecto de la metodología jurídica. Si no los has visto, pues la verdad te los recomiendo. Aquí ya simplemente vamos a hablar de una forma muy breve de eso para no adicionar tiempo inútilmente a este video. Ahora, esa distinción de objeto material y objeto formal nos lleva a una primera conclusión. No basta con que el objeto de la interpretación sea una norma para que estemos ejerciendo la interpretación jurídica, ¿sí? Para interpretar jurídicamente la Constitución, las leyes, etc., tenemos que respetar las reglas que regulan la labor interpretativa. Y aquí vamos también a citar o vamos a recordar las palabras de Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Él ya había dicho que había una peculiaridad del derecho de regular su propia producción, pero ya estamos viendo que con estas disposiciones que vimos, no solamente su propia producción, yo agregaría aquí, no solo la producción, sino también el derecho va a regular la modificación, la derogación, la abrogación, la interpretación y la aplicación del derecho. Y simplemente a manera de ejemplo de que también estas otras operaciones jurídicas tienen regulación por parte del derecho, citemos el artículo 9, y este me parece que es Código Civil. La ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Entonces, como estamos viendo aquí, no solamente cuando vamos a hablar de interpretación tenemos que tener en cuenta el objeto sobre el cual va a recaer la labor interpretativa, sino que también tenemos que seguir los lineamientos que nos dan las normas jurídicas para realizar esa labor interpretativa. Vamos a ver en la exposición que el maestro Miguel Casillas va a estar haciendo referencia a la obra de Ricardo Guastini. Y aquí mucho ojo, porque hay una falla que tenemos que advertir de inmediato. Vamos a ver en el libro de Ricardo Guastini, y aquí les pongo una parte que dice: que la interpretación sea una actividad de averiguación o de decisión es una cuestión controvertida, a las que diversas teorías de la interpretación ofrecen respuestas diferentes. ¿Qué quiero que veas en esta parte? Fíjate en dónde busca las respuestas Ricardo Guastini. Las está buscando en teorías y no en el derecho positivo. Y ya vemos que el derecho positivo sí regula la labor interpretativa. Entonces, cuando estamos abordando el tema de la interpretación, es muy importante que también atendamos al derecho positivo para averiguar varias cosas respecto de la interpretación. En primer lugar, vamos a entender cuál es el concepto jurídico de interpretación. Vamos a ver cuáles son los lineamientos que el propio derecho establece para realizar esa actividad interpretativa. Porque si no atendemos eso, pues prácticamente vamos a estar en una discusión académica entre que si tal escuela dijo esto, la otra escuela dijo lo contrario, y que si tal teoría explica aquí, pero no explica allá, y vamos a dejar olvidado el derecho positivo. Y ese es un grave error. Lo que tenemos que hacer es primero atender a la Constitución. Y en este tema hay algo que te propongo. Es más, preguntémosle a la Constitución qué es interpretar, cuál es el concepto implícito en nuestra Constitución, para que esto ya no se vuelva un debate de opiniones, sino que más bien tengamos como sustento, como fundamento, el derecho positivo constitucional mexicano, para a partir de ahí ver los alcances que le corresponden a la interpretación jurídica. Y por ejemplo, vemos disposiciones como el artículo 1 constitucional, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este artículo ya de entrada nos muestra que la Constitución sí regula la labor interpretativa. Y ahora, otra disposición que nos va a ayudar a ir desentrañando los alcances que constitucionalmente le corresponden a la interpretación es el artículo 14 constitucional. Porque vemos que aquí dice, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. ¿Qué nos muestra este artículo? Pues este artículo nos demuestra que la Constitución, al menos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, descarta las teorías escépticas, ya que reconoce la capacidad de conocer la norma por medio de la literalidad de la ley. Entonces, cuando más adelante veamos en la exposición que se hace alusión a estas teorías escépticas, pues bueno, esas teorías escépticas sí estarán muy bien en una discusión académica, pero veamos si son compatibles o no con nuestro sistema constitucional, porque nuestra Constitución sí establece criterios al respecto. Ahora, otro artículo que nos va a ayudar mucho es el artículo 72, inciso F. Dice, en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. ¿Qué nos muestra este precepto? Este precepto nos muestra que la Constitución distingue, por un lado establece qué es la interpretación, pero también esa interpretación va a ser una operación jurídica distinta de modificar la norma. Va a ser también distinta de derogar la norma jurídica. Y también va a ser una labor distinta a la creación de derecho. Y vamos a ver cómo constantemente en la exposición se va a decir que la interpretación es creación de derecho, siendo que nuestra Constitución hace una clara distinción entre esas operaciones jurídicas, que son operaciones jurídicas distintas. Veamos alguna aplicación de esto que estamos viendo. El artículo 99 de la Constitución establece los términos en que se va a crear jurisprudencia. Pero si se fijan, la jurisprudencia está acotada a situaciones de interpretación. Entonces, la interpretación, como ya lo vimos en el artículo anterior, no va a incluir la derogación de normas, tampoco va a incluir la modificación de normas, y esto con fundamento en el propio artículo 72H que habíamos visto. Entonces, ahora también quiero plantearles un descubrimiento. El inciso, creo que aquí hubo un error, pero es el F, el que vimos, el principio de autoridad formal de la ley. Ahora, entonces, como ya estamos viendo, la Constitución sí nos da lineamientos sobre la interpretación. Ahora, y como una nota al margen, quiero hacerles partícipes de un descubrimiento que hice recientemente, y con motivo de que estaba preparando precisamente el material para esta crítica, para este video. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011? Y vimos que la Suprema Corte de Justicia había cometido diversos errores al emitir este criterio jurisprudencial. Vimos que no atendió al principio de interpretación conforme del segundo párrafo del artículo primero. También vimos que no respetó el principio pro persona. Vimos que prácticamente derogó el bloque de constitucionalidad que ya se venía estableciendo en la Constitución. Y ahora les pongo este caso. Si se fijan, aquí lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis, está diciendo que si tenemos un conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, porque la Constitución establezca alguna restricción expresa, entonces se debe privilegiar a la restricción contenida en la Constitución. Cuando yo estuve preparando esto, me di cuenta que esa restricción que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis actualiza la definición de reserva que está prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y miren, aquí dice, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Ahora, hagamos un comparativo. Por un lado tenemos la definición de reserva y por el otro lado tenemos el texto de la contradicción de tesis. Y aquí lo planteo, es un planteamiento interesante.
La contradicción de tesis actualiza la definición de reserva que establece la Convención Americana, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero si es así, habría que preguntarnos si tenía o no competencia la Suprema Corte de Justicia para formular una reserva. Porque recordemos que en el caso mexicano, la política exterior la va a dirigir el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado. Entonces, quienes podían establecer reservas a los tratados internacionales, pues es el Ejecutivo Federal y el Senado. No así la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, mucho ojo, hay que distinguir. Porque una cosa es, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia declarase inconstitucional, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos por ir en contra de una restricción expresa de la Constitución. Esa es una cosa que ahí va a hacer un análisis de regularidad normativa y va a declarar inconstitucional un tratado internacional a lo que hizo en la contradicción de tesis, porque en la contradicción de tesis ahí lo que dijo, no, que se va a entender que va a prevalecer la restricción constitucional. Entonces ahí eso actualiza más bien la naturaleza jurídica de una reserva. Y si es así, pues no tenía facultades para ello. Está invadiendo competencias tanto del Senado como del presidente de la República. Pues bueno, a eso se los dejo porque realmente considero que es algo digno de mención. Ya habíamos hecho un análisis pormenorizado de la contradicción de tesis, pero pues bueno, ahorita avancemos con este tema de la interpretación jurídica. Así que vamos a iniciar con la exposición del maestro Miguel. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. Es maestro en leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en la cual estudió como becario Fulbright García Robles, y abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Fue colaborador en la ponencia del hoy ministro presidente Arturo Saldívar por 5 años, así como investigador jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales. Actualmente es secretario y estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia y profesor de amparo en el Tecnológico de Monterrey. Bien, dejo la palabra al maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval. Adelante, maestro. Muchas gracias, Benjamín. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión del diplomado. Es un gusto para mí estar aquí y estoy muy agradecido también con las Casas de la Cultura Jurídica y la Suprema Corte de Justicia. Pues como decía Benjamín, el día de hoy vamos a platicar de interpretación jurídica. En realidad, los dos temas que voy a cubrir el día de hoy y el jueves van a estar referidos a interpretación, solo que hoy nos vamos a enfocar en interpretación legal o interpretación de la ley, y vamos a revisar, digamos, bases teóricas y conceptuales, algunas nociones, o más bien distinciones que son fundamentales sobre el tema, y también vamos a problematizar con algunas escuelas de la interpretación, especialmente con algunas escépticas y otras optimistas, acerca de la posibilidad de hacer interpretación de un modo racional. Y bueno, cerraremos con esta discusión. Y el jueves, que también tendré gusto de estar con todas y todos ustedes, platicaremos sobre interpretación constitucional. La idea es enfocarnos en interpretación conforme, tanto en su sentido clásico, entendido como preferir aquel significado de una norma que es compatible con la Constitución, o digamos que maximiza la Constitución, como también reparar en algunos usos distintos de la interpretación conforme, que han sido tal vez más expansivos en cuanto a al poder o a la discrecionalidad del Tribunal Constitucional para dotar de contenido los derechos fundamentales y para resolver controversias en los que están implicados los derechos fundamentales de las personas. Veremos también el principio pro persona, un tema que ya es muy conocido por todas y todos ustedes, pero repasaremos un poco la vertiente interpretativa, la vertiente de resolución de antinomias, y bueno, lo que ha dicho la Suprema Corte sobre estas dos nociones, interpretación conforme y principio pro persona. Pero nos vamos a detener con especial cuidado
en el test de proporcionalidad, que es el último tema de esta clase, o de este módulo, digamos. El test de proporcionalidad es una herramienta de adjudicación de derechos fundamentales que es muy utilizada en un gran número de tribunales constitucionales y permite estructurar las razones para alcanzar una decisión cuando existe un conflicto de derechos, un conflicto entre principios constitucionales. Esta sesión sobre interpretación constitucional la vamos a hacer con referencia a 3 casos que me parece ya les fueron señalados, 3 sentencias de la Suprema Corte, y bueno, estaremos utilizándolas como ejemplo para entender primero qué es la interpretación constitucional, pero tal vez más interesante, cómo concibe la interpretación constitucional nuestro máximo tribunal. Y aquí mucho ojo, es cómo concibe la interpretación la Suprema Corte de Justicia y no así la Constitución. Y ya vemos que nuestra Constitución sí tiene algunas disposiciones que regulan la labor interpretativa y que nos orientan respecto de qué es eso en el sentido material, de qué es la interpretación como causa material. Entonces, bueno, un poco ese es el menú para estos 2 días, martes y jueves. Yo estaré encantado de recibir también sus preguntas sobre esta clase, sobre la que sigue o ya en la próxima clase, las preguntas que ustedes consideren pertinentes, también para adaptar un poco la discusión y poder centrarla en aquellos temas que les parecen más interesantes a ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, tenemos que abordar la primera pregunta obligada en una sesión sobre interpretación, que desde mi punto de vista es, ¿qué significa interpretar? ¿Qué es interpretar? Y creo que lo primero que hay que notar es que interpretar es un vocablo multiuso. Es decir, puede significar un montón de cosas. Podemos interpretar actos humanos como conductas. ¿Qué está haciendo, qué está pensando esa actriz cuando se quedó callada o ese actor que se quedó llorando viendo al vacío? ¿Cuál es el motivo de esa escena? Esa conducta que, digamos, qué propósito tiene. También podemos interpretar eventos históricos, ¿no? O eventos sociales. ¿Por qué decidió el Pípila cargar una piedra tan grande y poner en riesgo su vida? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué significó que se reúna la Asamblea Constituyente en determinado momento? Y también podemos, por supuesto, interpretar textos. Y cuando interpretamos textos, lo que hacemos en verdad es atribuir un significado al texto, o bien, y en eso vamos a tomarnos un buen rato de la clase de hoy, decidir el significado de un texto, ¿no? Es decir, establecer qué significado tiene un enunciado escrito. Noten también que interpretación de actos y hechos pues no son excluyentes, ¿no? A veces interpretamos un acto humano o un evento histórico para interpretar a su vez un texto. Por ejemplo, para interpretar alguna norma de la Constitución, queremos averiguar cuál era la intención de una Asamblea Constituyente. Entonces vamos a interpretar el significado, digamos, de los debates de la Asamblea o la discusión que tuvo lugar en ese momento al adoptar una Constitución para determinar cómo entender un texto, ¿no? Entonces podemos, digamos, hacer ambas cosas al mismo tiempo. En todo caso, sí existe una distinción teórica entre interpretación en abstracto, centrada en el texto de una formulación jurídica, de un precepto, de un artículo, de una disposición, y la interpretación en concreto, orientada a los hechos, es decir, subsumir un caso concreto en el campo de aplicación de una norma que hemos identificado previamente, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer algunos comentarios. Aquí quiero que veamos, por ejemplo, hay una clasificación de los problemas jurídicos de Neil McCormick que establece cuatro grandes categorías a partir de los cuales
se pueden encasillar los problemas jurídicos. El primero, vamos a tener aquí los problemas de relevancia. Los problemas de relevancia dice cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso. Luego vamos a tener los problemas de interpretación, cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas aplicables al caso. También vamos a tener problemas jurídicos de prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar. Problemas jurídicos de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma jurídica. Y aquí vamos a ir viendo, aquí les pongo este diagrama, si se fijan, primero vamos a tener los problemas de prueba. Para determinar si se actualizó o no el supuesto normativo, primero tenemos que determinar si tal o cual hecho aconteció. Y después vamos a tener que ir haciendo esa unión de esos hechos respecto de los conceptos que van a usar las normas jurídicas, que ahí van a ser los problemas de calificación. Después vamos a tener los problemas de relevancia, que van a consistir en encontrar la norma aplicable o las normas aplicables al caso concreto. Y ya una vez que tenemos definido cuál es el derecho aplicable y si éste tiene una expresión que da lugar a ambigüedades, pues bueno, ahí vamos a tener los problemas jurídicos de interpretación. Estos problemas jurídicos nos sirven para entender lo que está manifestando el maestro Miguel. Por ejemplo, cuando él habla de interpretación en abstracto, lo vamos a entender como los problemas de interpretación que estamos viendo en esa clasificación de Neil McCormick. Ahora, cuando veamos que el maestro Miguel habla de esa interpretación en concreto, pues ahí estamos hablando de los problemas de calificación. Y les pongo un caso. Vamos a suponer que un extranjero se le ordena que salga inmediatamente del territorio nacional. Ese hecho jurídico puede ser clasificado, puede ser calificado como el ejercicio de la facultad que tiene el Ejecutivo Federal en el artículo 33 de la Constitución, o también puede ser calificado como un destierro. Si se fijan, un mismo hecho se clasifica, se califica de forma distinta. Entonces, ahí es cuando estamos viendo ese nexo entre los hechos y la norma jurídica. Cosa distinta a los problemas de interpretación, que ahí es cuando tenemos dudas respecto del sentido de una disposición o de una norma. Ahora, también es importante que recordemos que ya lo habíamos visto en el tema de metodología jurídica, y esto con Óscar Morino, que los hechos en sí mismos no tienen intrínsecamente la cualidad de jurídicos, sino que los hechos van a tener el carácter o el atributo de juridicidad al ser referidos al derecho. Igual va a pasar con la conducta humana. Dice, y la conducta humana adquiere el carácter de conducta jurídica al ser referida también al derecho. En otras palabras, la observación y el estudio del fenómeno jurídico suponen la existencia y el conocimiento previos del derecho. Luego no podemos partir de los hechos, inclusive de los hechos psicológicos, para descubrir lo que es el derecho. Entonces, vemos cómo esta clasificación de los problemas jurídicos nos va a entender gran parte de la exposición la interpretación del maestro Miguel. En concreto, es algo que muchas veces hacen las juezas y jueces, ¿no? Y que de hecho es parte fundamental del trabajo que desarrolla. Aunque observen también que hacen ambas cosas, hacen interpretación en abstracto para determinar las premisas normativas aplicables al caso y posteriormente la interpretación en concreto, ¿no? Aquella orientada a los hechos, ¿no? Ahora, lo cierto es que hablar de la interpretación de un hecho, nos dice Riccardo Guastini, que es un autor de la escuela genovesa al que seguí para preparar esta clase y que, bueno, creo que les señalaron los textos que estaba yo utilizando, nos dice que hablar de interpretación de un hecho puede dar lugar a confusiones. Porque realmente los hechos de la realidad social, digamos, no tienen un significado. Más bien, lo que hacemos es conjeturas sobre la explicación de un hecho, los propósitos de un agente, sus consecuencias. Por ejemplo,
tantos diputados y diputadas aprobaron tal ley. Por lo tanto, esa ley ahora es derecho positivo vigente. O hacemos, como decía antes, clasificaciones, ¿no? Estos hechos o este conjunto de hechos constituyen homicidio. Pero realmente no desentrañamos el significado de los hechos, ¿no? Podemos decirse aquí con más claridad, podemos decir que en todo caso elegimos el significado de los hechos, ¿no? Sin embargo, como creo que todas y todos ustedes ya anticipan, la interpretación jurídica centralmente, o tal vez mejor generalmente, se trata de interpretación de textos. Y no de cualquier texto, sino de fuentes del derecho, como la Constitución, las leyes, reglamentos, los actos de la autonomía privada, como puede ser un contrato, los actos jurisdiccionales, como una resolución, entre otros, ¿no? Es una actividad que consiste en desentrañar el significado o elegir el significado. Ahora vamos a ir, como decía yo, a esa distinción de un texto o de un conjunto de textos, digamos. Digamos que tenemos claridad sobre esto, pero el primer problema importante con el que nos enfrentamos para entender qué es interpretación es que muchas veces las abogadas y abogados tenemos una confusión sobre cuál es el objeto de la interpretación, es decir, qué es lo que interpretamos. Sí, he dicho que textos, constitución, leyes, pero hablamos de normas, de disposiciones, de preceptos, de manera un poco arbitraria. Y en este sentido, cobra gran relevancia una distinción que es clave para entender la interpretación y que está, yo diría, generalmente aceptada en nuestra cultura jurídica, que es la diferencia entre disposición y norma. Típicamente, cuando hablamos de interpretación, nosotros decimos que estamos interpretando normas, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿No? Eso es un poco la pregunta aquí, ¿no? Lo que digamos, una de las contribuciones más importantes de la escuela genovesa de la interpretación, que es una escuela realista y escéptica, es que es muy importante distinguir entre disposición y norma, porque no son lo mismo. Y esto es un poco tautológico, ¿no? Pero no es verdad que a toda disposición corresponda exclusivamente una norma, ni que toda norma provenga exclusivamente de una disposición. No existe. A ver, aquí vamos a hacer algunos comentarios más. Dice el maestro Miguel, citando también a Ricardo Guastini, que una de las contribuciones más importantes de la escuela genovesa, que es una escuela realista y escéptica, es que es muy importante distinguir entre disposición y norma. Y aquí vemos qué dice Ricardo Guastini al respecto. Dice, podemos llamar disposición a todo enunciado perteneciente a una fuente de derecho y reservar el nombre de norma para designar el contenido de sentido de la disposición, su significado, que es una variable dependiente de la interpretación. También dice, en este sentido, disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa y norma su resultado. La disposición es un enunciado del lenguaje de las fuentes sujeto a interpretación y todavía por interpretar. También dice Ricardo Guastini que la norma es una disposición interpretada y de ese modo reformulada por el intérprete. Es un enunciado del lenguaje de estos. ¿Qué críticas podemos hacer al respecto? Pues miren, en primer lugar, aquí nos están diciendo que la disposición va a ser el texto a partir del cual se va a realizar la labor interpretativa y que la norma va a ser el resultado, va a ser el sentido de esa disposición. Pero no perdamos de vista que la norma también va a tener una expresión lingüística. Es decir, la norma, ya hablando del sentido o del significado de una disposición, también se va a expresar en lenguaje. Y aquí tenemos que tomar una postura, porque tenemos que decir, bueno, ok, ¿es posible conocer directamente la norma o no? Y aquí tenemos la ventaja de que nuestra Constitución, en su artículo 14, nos dice que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley.
Entonces, ¿qué está haciendo nuestra Constitución? Está reconociendo la capacidad de conocer la norma de forma directa en aquellos casos en que la ley pues, es clara. Cuando no hay dudas, pues bueno, pues ahí simplemente se va a estar a la literalidad. Entonces, en el caso mexicano sí existe la posibilidad de conocer directamente la norma con fundamento en el propio artículo 14 constitucional. Y aquí conviene que hagamos una distinción. Va a haber leyes que van a ser claras. Si son claras, pues se aplican literalmente en la sentencia. Si son ambiguas o si existen dudas respecto de su sentido, pues bueno, ahí sí se va a hacer necesaria la interpretación jurídica. Ahora, en esta parte donde Ricardo Guastini dice que la norma es una disposición interpretada y en ese sentido reformulada por el intérprete, mucho ojo, porque si está siendo reformulada por el intérprete, eso va a diluir el Estado de Derecho, porque entonces la ley no va a ser más que el pretexto a partir del cual el intérprete va a reformular, va a crear derecho, y eso es algo sumamente peligroso en un Estado de Derecho. Aquí también conviene que hagamos algunas distinciones para ir acotando, para ir viendo en qué supuestos sí es dable interpretar y en cuáles no. Distingamos, en primer lugar, va a haber una discusión respecto de qué es interpretar, su causa material, en qué consiste. Y vamos a ver las teorías que nos va a plantear el maestro Miguel, algunas se van a centrar en qué es conocer, otras decidir y otras ambas. Cosa distinta es cuándo tiene lugar la interpretación. Si decimos que siempre requerimos de interpretación, entonces estamos negando la posibilidad de que nosotros conozcamos el derecho previo a la sentencia. Porque si vamos a necesitar de la interpretación para que ahí nos enteremos qué dice el derecho, estamos en problemas, porque entonces ya no hay previsibilidad normativa, ya no hay certeza jurídica en la definición que da Villoro Toranzo, en el sentido de conocer previamente qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Ahora, cosa distinta es que acotemos la interpretación cuando existen dudas respecto del sentido de una norma, de una ley. Y también es muy distinto la creación del derecho, porque vamos a ver que muchas veces se va a intentar decir que, o va a estar una línea muy difusa en cuando la labor interpretativa implica decidir, que desde mi perspectiva sí implica decisiones, y cuando se está creando derecho. Son cosas distintas. La creación de derecho, ya vimos que en el caso mexicano la Constitución distingue entre una cosa es interpretar, otra cosa es derogar, otra cosa es modificar y otra cosa es crear derecho. Entonces, en el caso mexicano, nuestra propia Constitución, en el artículo 72, nos da esos lineamientos para que distingamos estas operaciones jurídicas que son distintas. Y miren, yo normalmente soy muy crítico del Poder Judicial, pero pues también tengo que reconocer cuando hacen las cosas bien. Y encontré esta tesis de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia que dice interpretación de la ley. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo usos de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que debe interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario conlleva al juzgador a desempeñar el papel del legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal. Lo único que yo le criticaría a esta tesis es que haga alusión a los sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, porque ya vimos que la interpretación sí es regulada por el derecho. El derecho establece qué métodos de interpretación, qué reglas de interpretación son las que deben de observarse. Es el único comentario que le haría, pero de ahí en fuera coincido con las ideas plasmadas en esta tesis. Además, recordemos que muchas veces en la labor interpretativa se tratan de adjudicar distintas funciones que no son propiamente interpretación, sino que más bien están comprendidas en el catálogo de facultades de la función jurisdiccional.
Por ejemplo, aquí estamos viendo este artículo, que el silencio, obscuridad y la insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, pues sí, los jueces van a hacer uso de las facultades interpretativas y van a resolver un caso, pero en otras ocasiones no va a haber ley. No obstante ello, el sistema jurídico faculta a los jueces para que también actúen en esas situaciones. Entonces, mucho ojo, porque en ocasiones van a pretender que todo entre en el concepto de interpretación jurídica y siendo que no, siendo que más bien es una de las facultades comprendidas en la función jurisdiccional. Existe esa relación biunívoca entre disposición y norma, ¿no? Vamos a ver qué posibilidades existen. Generalmente, una misma disposición puede dar lugar a dos o más normas, a veces a muchas más, como ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución General, en su prohibición de discriminar, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, etcétera, ¿no? Ahí hay varias categorías. Esta es una disposición, digamos, este párrafo del artículo primero constitucional, realmente pues es una disposición. Sin embargo, de esta disposición uno puede desprender bastantes normas. Puede desprender que está prohibido discriminar por origen étnico, que está prohibido discriminar por género, que está prohibido discriminar por edad, que está prohibido discriminar por discapacidades, etc. Y cada una de estas normas es importante y tiene, digamos, un valor y un efecto jurídico en sí misma. O sea, autónomamente, cuando hablamos de la prohibición de discriminar por razón de género, podemos desarrollar, digamos, estudios larguísimos sobre el tema y podemos discutir muchísimo solamente sobre prohibición de discriminación de género. Y esa norma puede dar lugar a resolver un sinnúmero de casos que no necesita hacer referencia a las otras prohibiciones contenidas en el primero constitucional, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy clarito, muy sencillo, de cómo de una disposición, que es el párrafo de prohibición de discriminación, se derivan un montón de normas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no tenemos un conflicto en el sentido de que no es que la disposición nos obliga a elegir entre varias normas, ¿no? Simplemente esa misma disposición arroja un árbol de normas distintas que pueden subsistir en principio de forma coherente. Sin embargo, como seguramente ustedes ya anticipan, también puede suceder, y este es el típico caso de interpretación de escuela de derecho, que una disposición sea ambigua y por lo tanto una misma disposición exprese varias normas que no son compatibles entre ellas y tenemos que elegir. Por ejemplo, este ejemplo lo da Ricardo Guastini en su libro. El artículo 32 de la Constitución Española dice: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Esa es la disposición. Una primera lectura de esta disposición, y por lo tanto una primera norma que podemos identificar, es pues que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, porque dice: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Pero si uno se detiene un momento y la vuelve a leer, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, podríamos entender más bien que lo que dice es que el hombre tiene derecho al matrimonio con quien quiera, con un hombre o con una mujer, y que la mujer tiene derecho al matrimonio con un hombre y con una mujer. Y que en ese sentido, pues la norma no discrimina por razón de preferencia sexual, ¿no? Esta es una misma disposición que produce dos normas que son, digamos, igualmente posibles. Posibles con referencia a qué, pues en este caso al lenguaje, ¿no? A lo que estamos leyendo. Y bueno, también puede suceder que haya disposiciones que expresan la misma norma, o sea, que sean sinonímicas. Es una disposición que, o más bien son dos disposiciones que básicamente dicen lo mismo, aunque están fraseadas de un modo distinto, ¿no? Por otra parte, y aquí creo que se pone más interesante, una norma, o sea, hemos visto varios ejemplos de cómo de una disposición puede haber varias normas, ¿no? Pero por otra parte, una norma
puede ser construida a partir de distintas disposiciones. Por ejemplo, la construcción de una norma compleja que establezca el contenido de la libertad religiosa, por ejemplo, una norma una tesis de la primera sala que resolvió el caso de una menor cuyos padres eran testigos de Jehová, que estuvo en una situación de salud muy crítica y bueno, la Corte estuvo llamada a determinar en esos casos cómo balancear la libertad religiosa de los padres con el derecho a la salud de la menor, o con el interés superior de la menor. Y para resolver ese caso, la Corte establece una sola norma compleja, que dice, de acuerdo con el interés superior de la menor, en estos casos se tiene que proporcionar el mejor tratamiento médico disponible a la menor, por ejemplo. Y esta norma compleja está construida con base en la interpretación de un montón de disposiciones, de la Constitución General, de la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de otras, incluso de criterios establecidos por la Corte en otros casos. Entonces, noten cómo es falsa esta relación entre disposición es igual a norma. Es importante distinguirlo y un poco entender que disposición es el texto o el documento normativo, digamos. Las disposiciones las podemos entender como enunciados que formulan normas y que una vez interpretados expresan normas. Sí, pero ya vimos que también esas normas van a tener una expresión lingüística. Entonces ahí es donde se vuelve circular este tema y debemos de tomar una postura de si es posible o no conocer la norma directamente, y yo creo que nuestra Constitución es clara al decir en el artículo 14 constitucional que la sentencia civil debe ser conforme a la letra de la ley. Cosa distinta en aquellos casos dudosos, que ahí sí habrá que recurrir a la labor interpretativa. Y las normas, siguiendo de nuevo a Ricardo Guastini, pues las vamos a entender como el resultado de la interpretación, es decir, como el resultado interpretativo que se hace sobre una disposición o, como decía yo, varias disposiciones, ¿no? Entonces, bueno, esta distinción es clave, es muy importante para la argumentación constitucional, para la interpretación constitucional, tener muy claro que la norma no es el objeto, sino el resultado de la actividad interpretativa. Si se fijan, aquí él ya está adoptando una postura respecto del concepto de interpretación o de qué es interpretar, que no se ajusta a lo que la Constitución dice respecto de la labor interpretativa. No son lo mismo, disposición y norma, ¿no? Ahora bien, esta distinción no nos dice todavía qué significa interpretar. Esta distinción lo que nos dice es que cuando interpretamos un objeto llamado disposición, que es el enunciado de una fuente de derecho, y que el resultado de esa actividad va a ser una norma o un conjunto de normas. Pero hasta ahora no sabemos qué significa interpretar bajo esta concepción. Una vez que entendemos clara esta distinción, podemos apreciar la diferencia que hace Guastini entre interpretación como cognición, como una actividad cognitiva, e interpretación como decisión. Es una diferencia que ya anunciaba yo hace un poquito cuando hablaba, perdón, de que interpretar es atribuir significado o bien elegir el significado. Como actividad cognitiva, interpretar significa simplemente identificar los distintos significados posibles de una disposición, teniendo en cuenta las reglas de la lengua, las distintas técnicas interpretativas que comparte una comunidad interpretativa, por ejemplo, los criterios que ha establecido la Suprema Corte Mexicana para entender alguna norma, la doctrina o lo que ordena la Constitución, ¿no? Pero fíjense cómo deja en último lugar lo que ordena la Constitución, siendo que debería ir en primer lugar, y ahí incluso se descartan, por ejemplo, a muchos de los doctrinarios que emiten criterios interpretativos o conceptos de interpretación que son ajenos o que son incluso incompatibles con lo que la Constitución elige o entiende por interpretación,
pero ya ven cómo lo relega hasta el último, el tema del derecho positivo. Significa, como actividad cognitiva, interpretar es enumerar los significados posibles, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, que tratándose de esta norma del matrimonio en la Constitución española, pues interpretar sería únicamente enumerar cuáles son los dos significados posibles como actividad cognitiva. Y como actividad decisoria, perdón, como actividad decisoria, interpretar significa escoger un significado determinado, descartando los significados restantes con base en algún criterio de decisión. Por ejemplo, lo que ordena la Constitución, el significado que sea más compatible con la Constitución. Entonces, por ejemplo, tratándose de aquella norma de la Constitución española, pues podemos decir que derivado del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación, hay que elegir el significado que permita no discriminar por razón de preferencia sexual. Y elegiríamos un significado que acorde con el cual el hombre puede casarse con un hombre y con una mujer, y la mujer con una mujer y con un hombre, ¿no? Pero sí es importante notar que esto no tiene nada que ver con decirnos qué significa. O sea, no tiene nada que ver con vamos a descubrir un significado que ya existe ahí y que, digamos, pues sí, que es preexistente a la actividad interpretativa. Noten cómo en realidad es una actividad decisoria, es una actividad que tiene que ver con la voluntad del operador jurídico, que es quien escoge realmente el significado posible o los significados posibles, ¿no? Hasta aquí hemos dicho entonces que interpretación puede ser una actividad cognitiva o una actividad decisoria, ¿no? Pero también puede ser una actividad creadora. Y aquí hay digamos que hay un límite más o menos transparente entre decisoria y creadora, ¿no? Ya vimos que en el caso de nuestra Constitución, en su artículo 72, distingue entre interpretar y crear derecho. Entonces, en el caso mexicano no se pueden equiparar estas dos operaciones. Porque a veces los operadores jurídicos realmente no están escogiendo entre los significados posibles, sino que están asignando un nuevo significado mediante una interpretación creadora. Aquí mucho ojo, porque eso diluye el Estado de Derecho. Si el juez tiene esa facultad de crear derecho a como se le antoje, la verdad es que el derecho, las leyes, la Constitución son un pretexto para esa labor creativa. Entonces los soberanos son los jueces y no es así. Los jueces también están sometidos a derecho. Un significado que no está comprendido dentro de los identificables en el ámbito de la interpretación cognitiva, ¿no? Hay una sentencia que les pedimos revisar para el jueves. Voy a adelantar una cuestión como ejemplo de esto, ¿no? Es el amparo directo en revisión 5373-2014, 5373-2014. En este asunto, la pregunta constitucional que se planteó fue si era violatorio del principio de presunción de inocencia que el artículo 195 del Código Penal Federal permita presumir que la posesión de narcóticos es con fines de comercio, si se detiene al indiciado con determinada cantidad de la sustancia. A ver, aquí vamos a hacer un comentario. Esta es la pregunta que dice el maestro Miguel que se va a abordar en esa resolución. Pero nosotros ya vimos que existen distintos tipos de problemas jurídicos. Y aquí la pregunta es, si estamos haciendo ese contraste de una presunción legal prevista en el Código Penal Federal y la Constitución, en este caso con el principio de presunción de inocencia, ¿qué tipo de problema jurídico es ese? Esa es la pregunta. Y aquí veamos, es un problema jurídico de prueba y recordemos que estos problemas se dan cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido o no lugar. Y aquí podemos irnos con la finta porque hablan de presunciones, pero no, aquí más bien lo que estamos haciendo, estamos haciendo
un test de regularidad entre esa presunción legal y la Constitución, que establece el principio de presunción de inocencia, o algún tratado internacional que también lo prevé. ¿Es un problema de calificación? Ya vimos que los problemas de calificación existen cuando hay dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma jurídica. ¿Es un problema de relevancia cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso? ¿O es un problema de interpretación? Miren, yo anteriormente creía que cuando se estaba haciendo ese test de regularidad normativa en el aspecto material, es decir, cuando se estaba analizando la constitucionalidad de una ley, creí que era una categoría de problema jurídico distinta. Creí que la regularidad normativa era algo aparte. Y aquí recordemos qué es la regularidad normativa, que vamos a citar a Hans Kelsen. Dice, cada grado del orden jurídico constituye a la vez una producción de derecho frente al grado inferior y una reproducción del derecho ante el grado superior. La idea de regularidad se aplica a cada grado en la medida en que cada grado es aplicación o reproducción de derecho. La regularidad no es entonces sino la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico. Y ya vimos que también Kelsen hace la distinción entre regularidad formal y regularidad material. La material que hace alusión a los contenidos y la formal a las competencias y a los procedimientos de creación. Pero miren, las cuestiones de regularidad material normativa son problemas jurídicos de relevancia. Yo, después de reflexionarlo, caí en cuenta de esto, porque las inconstitucionalidades se van a descartar como derecho aplicable, sea en abstracto o sea en concreto, dependiendo del tipo de control constitucional que se esté aplicando en ese momento y en el que se esté ejerciendo este examen de regularidad normativa. Y recordemos, la inconstitucionalidad puede estar contenida en la norma, es decir, toda la norma puede ser inconstitucional, o algunos de los sentidos pueden resultar contrarios a la Constitución, y esto ya lo habíamos visto en el video anterior con la declaración parcial de inconstitucionalidad sin reducción de texto. También es necesario que entendamos que cuando estamos atendiendo estos temas de regularidad normativa, existe la posibilidad de que también se tenga que resolver problemas de interpretación, pero eso es algo contingente, ¿sí? Y les pongo un caso. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución dice: está prohibida la esclavitud. ¿Qué pasa si la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México saca una ley que dice está permitida la esclavitud? Ahí, si se fijan, las dos disposiciones, tanto la prohibición constitucional como el facultamiento o el permitir la esclavitud a nivel legal, esas disposiciones son claras, no son ambiguas, no existe lugar a dudas respecto de su sentido, y sin embargo vamos a hacer un ejercicio de regularidad normativa en el cual vamos a decir, ok, esta ley que sacó la Asamblea Legislativa en el cual se permite la esclavitud es inconstitucional, y por lo tanto se anula esa disposición, se saca del sistema jurídico, sea con efectos particulares o con efectos generales, dependiendo del tipo de control que se esté ejerciendo. Cosa distinta es si estamos ante un test de regularidad en el cual hay una disposición que sí admite diversos sentidos, que sí hay una discusión respecto de los sentidos que esa disposición puede tener. Ahí es donde sí existe un problema de interpretación a resolver en forma contingente, pero no siempre que se aborde un tema de regularidad material normativa, eso signifique que vamos a tener que también resolver un problema de interpretación. Entonces, pues bueno, hasta aquí este comentario y déjenme leerles brevemente la porción del artículo que nos interesa. El artículo 195, en aquella porción normativa, dice: cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo X de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por 1000 las ahí referidas, se presume que la posesión del narcótico tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en otro artículo del Código. Por ejemplo, comercio. Entonces, lo que hace esta norma básicamente es que
le permite al Ministerio Público, si encuentra una cantidad elevada de narcótico en posesión del indiciado, procesarlo o acusarlo no solamente, o más bien no por posesión, sino por comercio. O sea, presumir que esa cantidad de narcótico, sin lugar a dudas, es para comerciar, no puede ser para autoconsumo personal. Y aquí lo primero que hizo la Corte fue decir, bueno, ¿cómo interpretamos presumir? ¿Cómo es esta presunción? Pues es un término ambiguo. Entonces, lo que hace la Corte es enumerar los distintos significados que puede tener presunción con base, en este caso, en la doctrina. Y lo que entendió la Corte es que la presunción podía ser absoluta, relativa o simple. En la práctica, la presunción que operaba era la absoluta. Es decir, si se encontraba la cantidad de narcótico, entonces era posible tener por demostrado el hecho desconocido a partir del hecho conocido, ¿no? Es decir, la finalidad de comercio a partir de la cantidad. Pero la Corte notó que había otros dos entendimientos de presunción. La relativa, que dispensa a una de las partes de probar el hecho desconocido y transfiere la carga de probar lo contrario. Es decir, la presunción relativa lo que haría aquí es, vamos a presumir que tú tienes esa cantidad de narcótico para fines de comercio, salvo que demuestres que no es así. Te permite demostrar lo contrario, ¿no? Y por último, un tercer significado de presunción es la presunción simple, que únicamente permite utilizar el hecho conocido, la posesión de narcótico, como un indicio para demostrar el hecho desconocido. En esa medida, lo que encontró la Corte es, bueno, noten cómo hasta ahora lo único que ha hecho la Corte es decirnos cuáles son los posibles significados de presunción, ¿no? Los significados que puede atribuirse al artículo 195 del Código Penal cuando dice presumir. Pero no ha elegido nada. Entonces, hasta aquí la Corte ha hecho una interpretación cognitiva, ha enumerado los significados. Y continúa la Corte diciendo, la única interpretación de presunción que es conforme a la Constitución es la de presunción simple. Porque, en efecto, si elegimos la presunción absoluta, basta con que aprendas al indiciado con la cantidad prevista en el artículo 195 para tener por plenamente probada la finalidad subjetiva del delito, ¿no? Y esto anularía por completo la presunción de inocencia del indiciado, que como todos y todas sabemos es un principio constitucional muy robusto que la Corte ha desarrollado en numerosos precedentes. La presunción relativa, por su parte, pues realmente tampoco es que respeta el principio de presunción de inocencia, porque obliga al indiciado a derrotar una presunción de culpabilidad en contra suya. Es decir, todavía le pone una carga al indiciado de acreditar que no es para esa finalidad, que en realidad el narcótico es para consumo propio, por ejemplo. Lo que dice la Corte es, estas dos lecturas de presumir o de presunción son contrarias a la presunción de inocencia. Como resultado, debe interpretarse presunción como presunción simple, de modo que el hecho conocido, o sea, la posesión de narcótico por determinada cantidad, solo sirva como un indicio dentro del material probatorio, pero el Ministerio Público sigue obligado a acreditar la finalidad subjetiva del delito. Pudiendo, el Ministerio Público en todo caso lo que podrá hacer es inferir la finalidad de comercio con base en otros elementos como la conformación de la droga, las condiciones y circunstancias de tiempo o el lugar de la posesión, pero no la finalidad de comercio. Entonces, noten, aquí termina el ejemplo, noten en este ejemplo cómo la Corte hace primero una interpretación cognitiva, nos dice cuáles son los posibles significados, y posteriormente una interpretación decisoria, en la que, en definitiva, elige el entendimiento o la lectura que maximiza o que respeta o que se compadece de la Constitución. En este caso, del principio de presunción de inocencia. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo del matrimonio igualitario en México, ¿no? También todas y todos conocemos las decisiones
de la Suprema Corte en el tema, sobre aquellos artículos que establecían que el matrimonio en México era la unión entre un hombre y una mujer para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua. En este caso, si uno compara la redacción, por ejemplo, del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie. Si uno compara esta redacción con la de la Constitución española que veíamos hace un ratito, pues esta no deja lugar a dudas, ¿no? Si se fijan, aquí ya está reconociendo que esa distinción entre disposición y norma, en el caso de esta legislación, no aplica, porque ya estamos conociendo de forma directa la norma a través de la simple lectura que hizo del contrato de matrimonio. Pues esta, digamos, es muy clara. El matrimonio es un contrato entre un hombre, pero además dice un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie. Esta norma fue del conocimiento de la Suprema Corte en un número de amparos en revisión. En realidad creo que podemos dividir en dos las decisiones de la Corte, pero en las primeras decisiones lo que hacía la Corte era: esta norma es inconstitucional, esta norma no tiene una lectura compatible con el principio de igualdad. Entonces, lo que hizo la Corte fue una interpretación creadora. Es decir, a ver, eso de la interpretación creadora como solución a un problema de irregularidad material, no es así. Veamos aquí el caso que cita el maestro Miguel. Él cita una disposición de un código civil en la cual se establece que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie. Y el maestro Miguel nos dice que por medio de una interpretación creadora fue que la Suprema Corte de Justicia resolvió este caso. En primer lugar, como ya hemos dicho, no deja lugar a dudas, eso lo reconoce el propio maestro Miguel, entonces no estamos ante un problema de interpretación, ¿sí? ¿Recuerdan esa clasificación de Neil McCormick de los problemas jurídicos? Entonces, si no existen dudas respecto del sentido, entonces no estamos en presencia de un problema de interpretación. Ahora, si hay un tema de inconstitucionalidad, pero para detectarlo y ver cuál es la solución, analicemos la norma jurídica. Y les pido que la analicemos a la luz de los ámbitos de validez y en específico a la luz del ámbito personal de validez. Y vamos a ver que esta norma contiene una restricción en el ámbito personal de validez establecida en función de género. Y esa restricción es incompatible con la prohibición que establece la Constitución política porque se está haciendo una discriminación en función de género. Y la Constitución dice que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género y también algunos otros elementos más. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo la Suprema Corte de Justicia? Porque eso de que una interpretación creadora, ya vimos que en el caso mexicano no se puede decir que la interpretación es igual a crear derecho. Son operaciones jurídicas distintas según la Constitución. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues bueno, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia identificó la restricción establecida en función de género en el precepto legal. ¿Y qué hizo respecto de esa restricción? Pues las anuló. Anuló la restricción establecida en el precepto legal, esto en aplicación del artículo 1 constitucional. Entonces, la forma en que la Suprema Corte de Justicia resolvió ese tema de inconstitucionalidad no fue por medio de una interpretación creadora, sino más bien fue por medio de una anulación, en este caso de la restricción establecida en el precepto legal, y ello con fundamento o con sustento y en aplicación del artículo 1 constitucional que prohíbe hacer ese tipo de discriminaciones. Entonces, no se trata de una interpretación creadora como refiere el maestro Miguel. La Corte dijo, ahí donde dice hombre y mujer, se debe entender personas. Y la porción que dice a fin de perpetuar la especie se debe anular. ¿No? Lo que me interesa más es esta elección de la Corte.
de decir, ahí donde dice hombre y mujer se debe entender personas, para hacer efectivo el principio de igualdad. Aquí realmente no podemos decir que hubo una interpretación cognitiva, o sea, la Corte no nos dijo, no se basó en el significado de hombre y mujer o en el significado de la disposición. Aunque tal vez sí podemos decir que hubo una interpretación decisoria. La Corte eligió un significado, pero noten que no es un significado posible dentro de los significados, digamos, textuales de la disposición. Y eso es así porque ya vimos que no se trataba de un problema de interpretación, era un problema de relevancia, en específico un problema de regularidad normativa. Un significado que la Corte trae a colación derivado de su interpretación del principio de igualdad. Entonces, en este punto, el ejemplo claramente está en la línea entre interpretación decisoria y creadora, ¿no? Entonces, recapitulando, la interpretación puede ser una actividad cognitiva, decisoria y creadora, ¿no? Y dependiendo de la teoría que uno adopte o de la postura que uno adopte, le puede parecer aceptable una actividad u otra. O sea, puede... Pero fíjense cómo no hace alusión a lo que establece nuestra propia Constitución, sino que más bien habla de teorías. Y no, esto no es una discusión académica, se trata de atender a qué dice la Constitución respecto de la labor interpretativa. Uno podría decir, por ejemplo, que solamente es admisible la interpretación que elige dentro de los términos que se pueden derivar del texto de una fuente de derecho. Toda vez que lo demás, digamos, ya el juez está legislando, por ejemplo, ya está trayendo a colación significados que no quiso el legislador. Esa es una posible crítica. O uno puede adoptar una postura un poco más escéptica y decir, bueno, realmente todo el tiempo las cortes interpretan el derecho, todo el tiempo las disposiciones jurídicas arrojan resultados diversos, muchas veces contradictorios, y es necesario muchas veces elegir. En todo caso, donde no se puede rebasar la frontera es en la construcción jurídica, o sea, en la creación de derecho. Y finalmente alguien puede decir, yo estoy a favor de la creación del derecho. Le corresponde a los jueces, más ahora que todos los jueces y juezas están obligadas a aplicar la Constitución y los derechos fundamentales previstos en tratados internacionales, les corresponde hacer vigente, hacer efectivo ese derecho, permeando su contenido en el orden jurídico a través de la interpretación. Pero fíjense, una cosa es aplicar esos derechos humanos previstos en los tratados internacionales y otra crear derechos. Son operaciones jurídicas distintas y aquí el maestro Miguel empieza a igualar esos conceptos. Entonces noten que dependiendo de la postura que uno elige, le pueden parecer aceptables las distintas prácticas interpretativas, ¿no? En todo caso, yo en este punto me quedaría con mostrarles que existen esas distintas prácticas interpretativas. Pero sí creo importante notar que en la realidad, sobre todo después de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, parece aceptable en nuestra cultura constitucional que los jueces y sobre todo la Suprema Corte tengan que hacer construcción jurídica, tengan que hacer creación de derecho a través de la interpretación, sobre todo para definir lo que exige un principio o un derecho fundamental en concreto. Tenemos estos documentos, la Constitución. Ya vimos que cuando habla de definir en concreto, muchas veces está aludiendo más bien a los temas de calificación, que son problemas jurídicos distintos a los de interpretación jurídica. Los tratados que tienen términos tan amplios, ¿no? Libertad, igualdad, dignidad, que para dotarlos de contenido, pues es, digamos, inevitable emprender un ejercicio de construcción jurídica o de creación de derecho, ¿no? Me parece que en todo caso lo importante es encontrar parámetros para hacerlo de un modo racional y de un modo en el que podamos discutir si es aceptable o no, que exista algún marco de referencia, ¿no? Voy a abordar más esta discusión un poco más adelante cuando hablemos de las escuelas de interpretación. En el sentido que mencionaba, existen
muchos ejemplos. Por ejemplo, la tesis, hay varias tesis en este sentido, ¿no? La tesis que emitió la primera sala al resolver el asunto sobre acoso escolar, sobre bullying escolar, es un ejemplo de construcción jurídica para dotar de contenido un principio constitucional, ¿no? La tesis es, digamos, extensa, pero voy a leer nada más la porción normativa que muestra esta construcción jurídica, ¿no? La Corte dice: bullying escolar. Existe un deber de debida diligencia del Estado para proteger y garantizar los derechos de los menores, de acuerdo con el principio de su interés superior. Explica en qué consiste este deber y posteriormente dice: el principio del interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas y que los intereses de los niños sean protegidos con mayor intensidad. Por lo anterior, en los casos en los que el sujeto pasivo de un tipo de violencia sea un menor, el juzgador debe partir de la diligencia del Estado al proteger y garantizar dichos intereses, y partir de que esta diligencia, debe ser particularmente elevada, tanto por la situación de vulnerabilidad en la que se ubican los menores, como por los efectos devastadores de la violencia y la intimidación sobre un menor de edad. Estos deberes que está definiendo la Corte para el Estado y para los jueces y juezas, pues no están definidos como tal en la Constitución. La Constitución habla de que se protegerá el interés superior de la infancia. Entonces, digamos, lo que está haciendo la Corte es explicar o dotar de contenido aquella disposición contenida en la Constitución a través de un ejercicio de creación o de construcción jurídica, ¿no? Es importante tener claro que el hecho de que hablemos de construcción o creación no significa que la Corte no tenga competencia para hacerlo o que sea algo malo, ¿no? Porque yo creo que uno de los legados más importantes de esta distinción entre disposición y norma, de nuevo, es esta idea de que en realidad siempre que los jueces y juezas interpretan, eligen, o casi siempre, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero además... Una cosa es que la interpretación implique decidir, o que siempre implique decidir, y otra muy distinta es la necesidad exhaustiva, es decir, que siempre deba interpretar un juez, porque ya vimos incluso en esa tesis que citamos de la cuarta sala que no siempre se requiere interpretar cuando la ley es clara, cuando la ley es precisa y no da lugar a dudas. Ahí no se requiere de esa labor interpretativa. Pero si decimos que siempre se requiere interpretar y que siempre se va a tomar decisiones, pues mucho ojo, porque entonces ahí, ¿para qué tenemos una división de poderes? Entonces, ¿para qué tenemos el legislativo? El legislativo sale sobrando, porque si vamos a decir que siempre se requiere de la labor interpretativa, entonces pues prácticamente quien tiene la función normativa absoluta es el juzgador. Más por otro lado, pues como sabemos, corresponde a la Suprema Corte interpretar la Constitución General de manera terminal, y dentro de esta facultad es generalmente aceptado no solo que puede, sino que es indispensable que dote de contenido los derechos o los principios constitucionales. Y la verdad de las cosas es que este ejercicio creativo o de construcción es algo que la Corte ha hecho en muchísimos temas y que le ha permitido proteger un gran número de derechos, ¿no? El debido proceso. A ver, una cosa es que la Suprema Corte de Justicia haya hecho en una infinidad de casos esa labor que refiere el maestro Miguel, y otra que sea constitucional o no esa labor. Y ahora vamos a ver si realmente es creación de derecho. Se habló de un caso de ahí del acoso escolar, y veamos, tenemos por una parte el artículo 4 constitucional que dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. También tenemos en el artículo primero disposiciones relativas a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad y, ojo, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, veamos qué tanta novedad hay precisamente en esa tesis que refiere el maestro Miguel,
De un lado tenemos algunos preceptos constitucionales, algunos ya los leímos, que hablan del artículo 4 del interés superior, ya también vimos de las obligaciones generales en materia de derechos humanos, agregamos el artículo 17 constitucional que dice toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, y haciendo este uso de esa interdependencia, pues tenemos un contenido más robusto, más amplio, más complejo de esos derechos. Ahora, del otro lado, del lado derecho, vamos a tener la tesis que refiere el maestro Miguel. Dice, en ese sentido, el principio del interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas y que los intereses de los niños sean protegidos con mayor intensidad. Por lo anterior, en los casos en los que el sujeto pasivo de determinado tipo de violencia sea un menor, el juzgador debe partir de que la diligencia del Estado al proteger y garantizar dichos intereses debe ser particularmente elevada, tanto por la situación de especial vulnerabilidad en la que generalmente se ubican los menores, como por los devastadores efectos que la violencia y o la intimidación pueden producir en personas en desarrollo. Ahora, ¿realmente hay novedad aquí en esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, o ya hay esos datos en los preceptos que estamos citando de la Constitución? Ahora, no descarto que pueda haber una originalidad en cómo se van a combinar las normas que contienen derechos humanos para resolver el caso en particular. Ahí sí puede haber un tinte de originalidad, pero realmente es algo tan novedoso que no exista ya en forma previa en estos artículos. O sea, realmente podemos hablar de una interpretación creadora o de una labor de construcción del derecho, como habla el maestro Miguel. Además, recordemos que también hay disposiciones internacionales, por ejemplo, el tratado sobre esta convención sobre derechos del niño, que es un tratado celebrado por el Estado mexicano, también tiene disposiciones. Dice, recordando que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada en la Asamblea General del 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual pues, también México es parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular el artículo 10, y en los estatutos e instrumentos pertenecientes a los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Hay disposiciones dentro de ese mismo tratado, como el artículo 3, dicen todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, aquí, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Luego, artículo 6, párrafo segundo, dice, los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Artículo 8.1, los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Y es más, también tenemos disposiciones que regulan la integridad personal, como la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 5 dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, y eso solamente estamos citando algunas disposiciones de carácter internacional que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una interpretación creativa cuando no se realizó un estudio exhaustivo de todo el derecho aplicable? Repetir lo que ya estaba en el derecho positivo no es crear derecho. Dice, tengan en cuenta que para afirmar que se está creando derecho, pues primero tenemos que descartar que todo lo anterior no contenía ya eso que le estamos imputando el carácter de innovador. También recordemos
la lectura del doctor Pampillo en la cual hace la clasificación de los ordenamientos jurídicos. Al día de hoy ya no tenemos un ordenamiento jurídico sistemático. La producción de derechos superó por mucho a la codificación. Hoy tenemos un ordenamiento jurídico tópico debido a la gran cantidad de normas aplicables, entre ellas las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Y recordemos que muchas veces el Poder Judicial, en lugar de estar haciendo esa labor, esa búsqueda, simplemente esa selección de todo el derecho aplicable, más bien lee teorías y no lee el derecho positivo. Ya lo vimos en el video anterior. Vimos que incluso se dudaba de la obligatoriedad de la Constitución, siendo que había disposiciones expresas de la Constitución desde 1917 que le reconocían el carácter plenamente obligatorio y vinculante. Y muchas veces se traen elementos extraños al derecho positivo, pues, por ejemplo, con Ignacio Vallarta y los actos consentidos que traen doctrinas extranjeras que son incompatibles con el derecho positivo. Entonces, para afirmar que realmente se está creando derecho, pues primero tendríamos que haber resuelto de forma satisfactoria el problema de relevancia jurídica. Y recuerden que el problema de relevancia simplemente ahí se está determinando cuál va a ser el derecho aplicable. Y yo creo que hoy en día el principal mérito en un sistema jurídico como el nuestro es identificar el derecho aplicable, porque ya vimos, hay una infinidad de tratados internacionales que existen. Y ya ahora sí que tenemos definido cuál es el derecho aplicable, pues bueno, ahí veremos si hay una interpretación o no. Pero de ahí a afirmar que, bueno, ya hay creación del derecho, no, o sea, simplemente está repitiendo lo que ya estaba en instrumentos previos. Fíjense, incluso este mismo error también se cometió con el doctor Roberto cuando decía que por decir algo, que la sentencia del caso Radilla Pacheco era la que creaba el control de convencionalidad. No, el control de convencionalidad era previo a esa sentencia, ya existía en los instrumentos internacionales y en las disposiciones constitucionales que permiten realizar un ejercicio de control de convencionalidad. Pero bueno, como veamos, no es fácil afirmar que se está ante una creación del derecho, porque primero tendríamos que haber resuelto el tema de problema de relevancia, es decir, determinar el derecho aplicable. De inocencia, los derechos de los menores, veíamos ahora, el principio de igualdad, la paridad de género, la perspectiva de género y la paridad de género, los derechos de personas y comunidades indígenas, la libertad de expresión, la autonomía individual. Todos estos derechos o principios constitucionales no dicen más que están protegidos en la Constitución. Y por lo tanto, toda la jurisprudencia extensa que ha elaborado la Suprema Corte para dotarlos de contenido y para explicar sus parámetros, sus deberes, en qué consisten, es un ejercicio de interpretación creativa o constructiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, aquí lo que yo, digamos, recomendaría es un ejercicio de, primero, sacudirse del dogma de que la interpretación es decir qué es lo que dice la ley, como si la ley dijera algo ahí como antes de que uno lo interprete, ¿no? Como si la ley fuera algo, una cosa esencial, natural, que existe ahí en el mundo y que uno puede conocer objetivamente o científicamente. Y entender que en realidad la ley es un instrumento que debemos interpretar con parámetros racionales, pero que sí permite y en definitiva implica una actividad creativa o creadora por parte de los jueces y juezas, ¿no? Muy especialmente por parte de los tribunales constitucionales. Esto es así en México y en todo el mundo, para dotar de contenido y hacer efectivos los principios constitucionales. Ahora, esto no significa que no podamos problematizar o que no podamos criticar o cuestionar el ejercicio de esta facultad, ¿no? Realmente sí podemos insistir en la crítica contra esta facultad, por lo menos en dos sentidos. Primero, a partir de un argumento de racionalidad. Es decir, podemos cuestionar que si es de verdad, que si la ley puede decir lo que quiera uno interpretar de la ley, y si es difícil conocer racionalmente o obtener un resultado objetivo de lo que dicen las disposiciones, pues entonces
digamos, que no nos vendan la interpretación como un ejercicio racional, ¿no? Y un poco la idea aquí sería desnudar cuáles son los propósitos de los jueces, ¿no? Al final, eso que dice la Corte cuando establece tal resolución es ideología, por ejemplo, es una crítica que se solía hacer. No está interpretando, ¿no? Porque no se puede conocer racionalmente lo que dice la ley. Y otra crítica que también me parece, bueno, que me parece creo que más robusta teóricamente, viene desde distintas concepciones de democracia y tiene que ver con objetar la idea de que la interpretación de las normas y sobre todo de la Constitución esté en manos de un tribunal o de un grupo selecto de personas, ¿no? Por ejemplo, de las juezas y jueces de este país, por ejemplo. Y alguien podría decir, no, pues es que cómo va a estar la interpretación concentrada en este grupo de profesionales. Es un grupo cerrado de abogadas y abogados, no hay ingenieros, no hay doctoras, no hay científicas, no hay biólogos, que no representan a la población, que no tienen credenciales democráticas, que no representan a la ciudadanía, y por lo tanto es muy cuestionable desde el punto de vista democrático que estas personas estén decidiendo las cuestiones más importantes, ¿no? En torno a estas dos cuestiones, vamos a llamarles la objeción racional y la objeción democrática, tal vez, existen varios autores y autoras y varias escuelas, ¿no? Y vean cómo no se hace referencia al derecho positivo. También recordemos esa distinción que ya habíamos hecho de qué es interpretar. También veamos cuándo se requiere interpretar. Siempre se va a requerir interpretar. Y ya vimos que incluso en esa tesis que extrañamente tiene mucha sensatez, la ley debe ser interpretada en los casos en que su sentido es oscuro, en los casos en los que hay dudas respecto de su significado. En los demás casos se tiene que aplicar el derecho. Entonces, no seamos tan ingenuos de mezclar estas cosas, porque si bien es cierto, la labor interpretativa requiere de decisiones, también es cierto que hay ocasiones en que las disposiciones son claras y nos permiten acceder de forma directa a la norma jurídica. En otras ocasiones no, y ahí es donde, pues bueno, ahí sí vamos a requerir de una labor interpretativa. Pero de ahí a decir que también interpretar forzosamente va a ser creación del derecho, son cosas que no se ajustan a nuestro derecho positivo. Ya vimos que la Constitución distingue entre interpretar y crear derecho. Vamos a hacer ahora un repaso muy breve de estas escuelas para ver cómo se ha discutido el tema de la objeción a la interpretación jurídica por parte de jueces y sobre todo constitucional por parte de tribunales constitucionales, ¿no? Una primera postura es el formalismo jurídico. Es una postura que francamente está superada, pero que se corresponde con esta idea de que el derecho es una maquinaria perfecta, cerrada, capaz de arrojar una respuesta correcta para cualquier pregunta o cuestión, ¿no? Piensen aquí en el Código Civil, la idea del Código Civil o del Código Napoleónico, por ejemplo, como este texto gigante que tiene una respuesta para cualquier cosa, ¿no? Se cayó un árbol con frutas de mi vecino sobre mi barda, entonces ¿de quién es la fruta? ¿Es de mi vecino o es mía? Llovió demasiado y eso arrastró el techo de mi vecino. Todos estos escenarios. A ver, y también no confundamos, porque una cosa es la plenitud hermenéutica del derecho, es decir, que el derecho siempre va a tener una solución aun y cuando haya una laguna legal, y otra muy distinta a decir que únicamente va a haber una solución ajustada a derecho. Son cosas distintas y no las confundamos. Ustedes saben, están previstos por el Código Civil. Entonces, esta noción formalista del derecho concibe a las leyes como, digamos, capaces de darnos una respuesta correcta para cualquier cosa. Esta postura es una postura que francamente cree que toda la interpretación es un ejercicio cognitivo.
Es un ejercicio de decirnos qué significa. A ver, hagamos aquí un ejercicio. Veamos, aquí ya habíamos visto algunas disposiciones. Él está criticando también a la codificación y dice que la propia codificación no admite que existan esos vacíos. Es decir, que siempre va a haber una respuesta ya establecida en ley. Y aquí veamos, vamos a ver aquí una disposición, déjenme la estoy buscando cuando vimos el Código Civil. Cuando hablábamos de... Miren, si eso fuera cierto, no existiría disposiciones como esta, que está reconociendo que en ocasiones va a haber cosas que no están reguladas en ley. Y aquí nos dice este artículo 19 del Código Civil. Nos dice, las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la ley, se resolverá conforme a los principios generales del derecho. Entonces, mucho ojo, porque una cosa es la plenitud hermenéutica del derecho y otra que exista una única solución jurídica. Son cosas distintas. Es posible, la ley tiene un significado objetivo, racional, válido, ¿no? Como si fuera ciencia, digamos. Pues para esta postura, la interpretación que hacen los jueces o las juezas no es un problema democrático, no es un problema ni epistémico ni democrático, ¿no? Porque es posible hacerlo y porque los jueces y juezas, cuando interpretan la ley, solamente son la boca de la ley. O sea, solamente nos dicen qué es lo que quiso decir el Congreso, ¿no? O la legisladora o el legislador. Frente a esta concepción formalista, y diría yo, francamente superada, existen varias respuestas. Una respuesta muy incisiva es la respuesta de la escuela genovesa de interpretación, que es precisamente la escuela que nos proporcionó la distinción entre disposición y norma. Y la escuela genovesa, pues lo que dice es, o lo que hace evidente, es esta dimensión de decisión, de elección en el significado de las normas, ¿no? Alguien toma esa decisión. Pero también mucho ojo, porque una cosa es que se realice decisión al momento de interpretar y otra muy distinta que se cree derecho. Ya lo habíamos visto en un diagrama que teníamos que distinguir entre aquellas leyes que tienen un sentido claro y aquellas leyes que tienen un sentido dudoso. En esas que tienen un sentido dudoso, ahí sí cabe hablar de interpretación. Y en la interpretación, sí, va a haber decisiones que va a tomar el intérprete, pero ya son decisiones que están contempladas por el propio sistema jurídico. No podemos negar la existencia de un derecho previo sobre pretexto de decir de que siempre vamos a tener que realizar la labor interpretativa. También hay que reconocer, hay veces en las que sí es necesario y hay otras en las que la disposición, la norma, el texto de la Constitución, de la ley, son claras y ahí ya no cabe crear derecho como se pretende muchas veces bajo el nombre de interpretación jurídica. Y lo hace alguien con el poder de tomar esa decisión. Y en segundo lugar, una respuesta, digamos, cercana, diría yo, es la escuela realista norteamericana, que plantea que realmente el derecho, ¿no? O sea, las normas, están llenas de conflictos, están llenas de posibilidades. Cada disposición puede arrojar distintos resultados interpretativos, muchas veces en un conflicto interno y entre ellas, digamos. Por lo que realmente es indispensable reconocer que el derecho no es otra cosa que lo que hacen los jueces. El derecho es la actividad judicial, es lo que los jueces y juezas decidan hacer con el derecho en su actuar cotidiano, ¿no? Y más bien en lo que habría que centrar el estudio no es en si la ley nos permite dar un resultado congruente o no, sino en qué están decidiendo los jueces y por qué lo están decidiendo, cuál es el contexto histórico, político, social de esos jueces y de esas jueces que decidieron ese caso. Y encontrar esas razones, ¿no? La razón por la que se decidió este caso de este modo no es por la ley. La ley tiene muchos resultados posibles, ¿no? La razón tiene que ver con que ese juez tenía una preferencia especial por esta comunidad y por eso los protegía, ¿no?
Esta es una perspectiva realista que, digamos, recupera un poco de la escuela genovesa en el sentido de que, digamos, critica la posibilidad racional de conocer las normas, hace esta crítica epistémica, pero insiste además con una cuestión de el objeto de nuestro estudio, de nuestra concentración, debe ser la actividad judicial, ¿no? Podemos decir que esta escuela o estas escuelas realistas son escuelas escépticas, ¿no?, sobre la interpretación. No son escuelas optimistas, son escuelas que creen que es una actividad problemática desde el punto de vista epistémico y democrático. Pero también ha habido tremendos autores y autoras en un sentido más bien optimista, en un sentido de, a ver, realismo jurídico, sí hay problemas en interpretación, pero tampoco es que si la Constitución dice está prohibido, no, está prohibida la esclavitud, se puede entender que está permitida la esclavitud, o que solo está prohibida para ciertos casos, ¿no? Y aquí me gustaría citar como ejemplo a un autor norteamericano llamado Ronald Dworkin. Y Ronald Dworkin, perdón, un profesor de Derecho de Estados Unidos que se llama Ronald Dworkin. Ronald Dworkin diseña una respuesta idealista contra el realismo jurídico. Lo que dice Dworkin es, o sea, sí es problemática la interpretación, pero si uno trabaja grandes porciones del derecho, si uno agarra segmentos del derecho y los lee con cuidado y trata de buscarles un sentido, digamos, en su mejor luz, decía Dworkin, uno va a poder identificar grandes principios, políticas y propósitos que persigue el derecho. Y estos propósitos o estos principios nos ayudan a interpretar las disposiciones para resolver los conflictos que haya de significado, ¿no? Y poder, digamos, ir eligiendo ciertas interpretaciones hasta alcanzar una respuesta correcta o un par de respuestas correctas, ¿no?, a cualquier cuestión interpretativa, ¿no? Entonces, digamos, aquí vemos esta como vena optimista de pensar que la interpretación puede ser racional y además uno lo puede hacer racional a partir de los propósitos que se perseguía con la ley, ¿no? Otra postura que a lo mejor podemos catalogar como optimista, a lo mejor, optimista en este sentido que he descrito, puede ser Robert Alexy. Robert Alexy, en su teoría de los derechos fundamentales, nos dice que si una constitución establece la competencia de un tribunal para determinar el contenido de los derechos fundamentales y resolver los conflictos entre los derechos fundamentales, entendidos como principios, y llegar al punto de hacer control constitucional con base en esa interpretación, entonces está plenamente justificado que la Suprema Corte o un tribunal constitucional nos diga qué dice la Constitución, ¿no? Al final, cuando el tribunal interpreta la Constitución, lo que está interpretando es la expresión máxima de la voluntad popular, ¿no? Es la Constitución general, es lo que la gente quiso expresar como valores más elevados, ¿no? Entonces, para él es como una necesidad más o menos natural, no natural, pero digamos que no es problemática, que la Corte o las subcortes se involucren con la interpretación de la Constitución extensiva y la apliquen, porque están nada más aplicando la expresión de la voluntad popular y obedeciendo el mandato que les da la Constitución de hacer control constitucional, ¿no? Es una, digamos que podríamos decir que es una respuesta institucional a las objeciones realistas contra la interpretación o contra la posibilidad de hacer interpretación de un modo racional, ¿no? Pero también hay vertientes muy críticas y muy vivas en el debate contemporáneo que a su vez contestan a Dworkin y contestan a Alexy, que un poco lo que plantean es la interpretación, y sobre todo la interpretación constitucional, no es otra cosa que decir el significado de las cuestiones más importantes de una sociedad, de cómo va a ser nuestra democracia, de cómo tiene que ser nuestra igualdad, de cómo tiene que ser nuestra libertad, de cómo funciona nuestra libertad de expresión, de cuál es el límite de la libertad de expresión. Y esta actividad tiene que regresar al pueblo, tiene que regresar a la gente.
y tienen que ser las personas y no un tribunal y no un grupo de profesionales en derecho quienes decidan estas cuestiones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me gustaría citar a Jeremy Waldron, que lo que dice es, existe una pérdida democrática, un costo democrático muy importante al centralizar la interpretación constitucional en un órgano, en un grupo de personas que no tienen credenciales democráticas y que no representan a la población, ¿no? También por ahí dice Jeremy Waldron, no es cierto que si la interpretación constitucional la hace en este grupo de profesionales, va a resultar mejor, ¿no? Hay muchos ejemplos de cortes supremas en el mundo que han interpretado la Constitución de modos muy problemáticos, muy garrafales. Y bueno, digamos, no es como natural, casi como dice Dworkin, que si tenemos control constitucional y si tenemos una Corte Suprema interpretando la Constitución, el resultado va a ser óptimo o va a ser mejor, ¿no? Y pone varios ejemplos, me parece que de Nueva Zelanda, de Canadá y de Reino Unido, si no me equivoco, de cuestiones que no decidieron las Cortes, que decidió la gente a través de referéndums y que muestran que el resultado fue óptimo, que las cosas salieron muy bien, que la política pública se puede diseñar y se puede decidir desde la gente. Y bueno, que pone el énfasis, ¿no? en la importancia de la deliberación entre ciudadanas y ciudadanos para decidir estas cuestiones, ¿no? También es muy importante el trabajo de Mark Tushnet, de Gargarella, en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, el punto un poco de esta primera aproximación es entender que no está grabado en piedra, no es ciencia la interpretación, y qué cosa es interpretar tampoco. A ver, aquí tengamos en cuenta que la Constitución sí establece que es interpretar, en el sentido de que las operaciones jurídicas se distinguen. Una cosa es derogar, una cosa es modificar la ley, otra cosa es interpretarla, otra cosa es crearla. Y eso ya lo vimos en el artículo 72. Es una cuestión que está sujeta a debate. Por un lado, desde un plano conceptual, o sea, desde el punto de vista de qué significa interpretar, hasta dónde llega la actividad interpretativa. Pero también, por otro lado, hay un debate muy importante sobre si es válido interpretar desde un punto de vista más bien democrático, ¿no? O sea, si es válido o es admisible tener la interpretación centralizada en ciertos órganos y que no sea algo, digamos, que en realidad compete a las personas o que debería estar en manos de la ciudadanía a través de la deliberación y de la participación de todas y todos, ¿no? En todo caso, digamos, yo no tengo la respuesta correcta. Estos son debates pues, que tiene gente que lleva pensando en esto muchísimo tiempo, que ha leído muchísimo de esto. Pues sí, pero atendamos a lo que dice nuestra Constitución. Ya vimos que la doctrina no es fuente formal de derecho en nuestro sistema jurídico. Entonces, en lugar de estar viendo teorías, mejor veamos qué dice el derecho positivo mexicano en relación al tema de la interpretación jurídica. Y es un debate muy vivo, es un debate que uno no puede zanjar en este momento. Ni el debate epistémico, ni el debate democrático, ¿no? O el debate racional y el debate democrático. Yo lo que quisiera un poco es cerrar esta sesión llamando a reflexionar sobre cuál ha sido el papel de la Suprema Corte, ¿no? De la Suprema Corte Mexicana y en general de las juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial Federal, dándole alcance y dándole efectos y dándole vigencia a la reforma constitucional de 2011, aprovechando que, como saben, este año se cumple la década desde su aprobación. Y creo que ahí, me parece a mí, tenemos un buen resultado. Un resultado que podemos evaluar en términos positivos, derivado de entender que la interpretación es una actividad de construcción, de creación. A ver, ya hemos visto que la función jurisdiccional incluye varias funciones, varias operaciones jurídicas. Pero hablando específicamente de la interpretación no es creación de derecho.
Y aquí se hace un análisis positivo o se hace una lectura positiva de la función de la Suprema Corte de Justicia en esa labor interpretativa, cuando tenemos casos como la contradicción de tesis que hace una restricción a los derechos humanos de base convencional, y tenemos otras tesis también que restringen los alcances del control de convencionalidad. Entonces, si vamos a hacer una evaluación, pues, tengamos las dos partes. Racional, pero construcción al final, que tiene ciertos propósitos, como decía Dworkin, que pueden inspirar la interpretación, no se trata de hacer un disparate, y que ha permitido la protección de distintos grupos, especialmente de grupos vulnerables, a través de dotar de contenido los derechos y lo que significan los derechos y lo que exigen los derechos mediante la actividad interpretativa, ¿no? Creo que me parece que con esto lo dejaría el día de hoy. Pues bueno, aquí vamos a concluir esta crítica a este tercer video del diplomado que está difundiendo las casas de cultura jurídica. Nos vamos a ver en el próximo video y, como pueden ver, otra vez el método jurídico sigue sin aplicarse y nos lleva a errores. Ya vimos que en el caso de Ricardo Guastini se buscan las soluciones en las teorías y no en el derecho positivo. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.